Bueno, Mariela Bercero está con nosotros y le damos la bienvenida. Hola, Mariela. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien, mi amor, bien es una forma de decir, porque en realidad yo creo que como todo el país, conmovidos con una situación. Lo primero que te voy a preguntar es qué es violencia reproductiva. ¿Qué es eso? Bueno, hay varios tipos y modalidades de violencia. Hoy la idea es explicar todos y cada uno, pero la violencia reproductiva es un tipo de violencia obstétrica, también llamada, dependiendo del lugar o el momento en el que se ejerce, y es cuando se atenta contra la posibilidad de ejercer la reproducción o la sexualidad de la manera que la mujer desea, que las personas desean. Vos estuviste escuchando, obviamente como todo el país, las declaraciones de Fabiola donde aparecen diferentes tipos de violencia. Cualquier mujer que nos esté escuchando, asterisco 144 obviamente, para comunicarlo, niño o padre o hombre o mujer, el que sea. Pero ¿podés enumerarme qué tipo de violencias existen a nivel violencia de género? Sí, nosotros tenemos una ley en Argentina, que es la ley 26.485, que tuvo una serie de modificaciones. Esa ley fijó 5 tipos de violencia, ¿Qué que es la serían? forma en la que se ejerce. ¿Qué serían? Violencia física, sexual, psicológica, económica y simbólica. Y simbólica. La última que Esos dijiste. son los 5 iniciales. Ok. Pero ella también habla... Y luego se sumaron 2. ¿Cuáles 2? La violencia política, en un anexo, una modificatoria de esta ley, que fue en el 2018, y la violencia mediática, en realidad la violencia digital, que es la última que se incorporó en 2023 con la llamada Ley Olimpia. Te hago una pregunta, ¿por qué en el caso de Fabiola, que es una persona que ella dice que lo puede reconocer ahora como violencia, todo lo que le pasaba, llega a casarse con una persona que ya en su momento ella notaba que tenía, o por lo menos hoy lo nota, que tenía conductas que eran agresivas y de violencia? ¿Qué es lo que le pasa a la mujer o a la persona afectada que llega, que no puede ver, que no puede visualizar lo que se le viene? Importantísima esta pregunta. La vez pasada hablamos del ciclo de la violencia. Yo te describí una de esas etapas. ¿Recuerdan cuando fue lo de Nara con Alicia Barbasora? En ese caso yo describí la etapa de la luna de miel. La violencia es cíclica, ¿sí? Pasa por distintas etapas. En particular, la violencia por motivos de género tiene esta expresión y pasa por la fase, se llama de acumulación de tensión, la fase de estallido o la violencia propiamente dicha, y la fase de luna de miel. En general, las violencias, todas, antes hablamos de los tipos, se dan en conjunción. Entonces, muchas veces la persona no nota que está atravesando una situación de violencia hasta que no está en la fase del estallido, que es la fase propiamente dicha, en donde se expresa quizás la violencia simbólica, la violencia psicológica, la violencia física, concatenadamente muchas veces. Ok, y el miedo obviamente te paraliza, pero viste que en particular en este caso que ha ido por montones de situaciones afectando a una familia también en su totalidad, a la familia Pettinato, nosotros tenemos un hermano, Homero, que en principio sale a defender a una hermana, que ahora me estoy corriendo del lugar de la violencia de género hacia Fabiola, la ex primera dama, y me estoy corriendo una violencia social contra la hermana, porque eso es violencia también. Por lo menos yo lo miro así. Podemos estar de acuerdo o no con los actos, eso es diferente. Pero la violencia social a través de las redes sociales hacen que una mujer del medio se aleje, se esconda en Chubut, tenga que faltar a su trabajo, porque otros pueden opinar que debe dar la cara, todo lo que vos quieras. Pero
yo siento, esta es una opinión personal, que las redes tienen una violencia muy fuerte y que cuando vos cometes un error grave en tu vida que no solucionaste o que los demás pueden hacer juicio moral sobre ello, que ese es el caso de Tamara, terminás enredada en el mundo de las opiniones, con caras y sin caras, el mundo de las opiniones, aquellas redes o caritas que no tienen nada, aquellas personas que lo asumen de los medios y hablan sobre ello, como estamos hablando nosotros en este momento, y los que se esconden detrás de un símbolo, un dibujito para ejercer esa violencia de género. ¿Cuáles serían los efectos terribles que puede causar, esto es lo que me preocupa a mí, en una persona, la violencia de género de las redes sociales? Los efectos muchas veces son devastadores. La violencia digital, que fue recientemente, como te decía antes, legalizada, digamos, tipificada en la ley en realidad, es una violencia que genera consecuencias a medio y a largo plazo. A largo plazo, general, este es el punto y me detengo ahí un minutito para cuando me contestes esto me lo puedas unir. Exactamente, porque no es de boca a boca, es una mirada mundial, o sea, pasás a ser como un hijo nefasto del mundo sobre el cual vamos a apuntar todas las flechas, ¿no? Y yo no sé qué alma puede soportar eso. Total. Sí, tal cual, es una consecuencia también inmediata, digo, muchas veces la expresión de las violencias por motivos de género en el medio digital generan que tengamos que cerrar redes, que contestar odio. Como lo hizo María Becerra, que cerró sus redes, claro. Exacto. Entonces, son violencias que generan efectos no solo en la salud mental en el mismo momento, sino consecuencias también psíquicas a largo plazo. Entiendo. Bueno, él quiere participar. Entiendo. Que sería de alguna manera lo que ella necesitó, Tamara, que fue esconderse o guardarse al menos. No sé si la palabra es esconderse, guardarse alrededor de la persona que la quiere, que la puede cuidar en este momento en Chubut para estar como más contenida, ¿no? Ahora, porque exactamente, son formas de protegerse, ¿no? Y cuidar nuestra salud mental. Yo quería volver al gato. Yo quería volver a un poquito, si es posible, que cuando empezó Claribel y preguntó sobre por qué una mujer, sabiendo que el hombre es violento, porque empieza a practicar la violencia psicológica, como pasó con ella, la violencia psicológica, después estaba embarazada, él no quería el embarazo, ella tuvo que hacer un aborto y después vuelve. ¿Ese es un amor-odio o no? Es una cosa que, ¿o será que la mujer, nosotras, pensamos que podemos cambiar la persona y no podemos? Sí, se dan ambas cosas juntas, Anamá. Tenemos la situación de creer y confiar en la otra persona, la situación de la violencia psicológica, que muchas veces atenta contra nuestra libertad reproductiva, eso es lo que decía inicialmente Claribel, y yo le explicaba qué implica la violencia reproductiva o la violencia contra la libertad reproductiva. Y además se da en conjunto esta situación de que es intrafamiliar, se da muchas veces en las relaciones de pareja. Entonces hay emociones que entran en juego. Ahora vos fíjate que juega la admiración por el otro un espacio importante en este juego perverso y tóxico de una también. Relación de poder. ¿Juega la admiración un punto importante? Sí, el ejercicio del poder es lo primero que juega y lo más importante. Está, digamos, en superioridad de condiciones la persona que ejerce violencia, no solo de superioridad física, asimetría física, sino también de poder. Y uno se enamora... Sí, perdón. La admiración, te iba a decir, esta cuestión de la asimetría del conocimiento muchas veces juega en esa asimetría, ¿no? Y el hecho de que esa persona tenga más poder hace que además de no contar y hacerle caso, lo admire y quiera cambiar ese vínculo. O confundirlo con amor, esa admiración con amor, que luego pasa a ser temor, pregunto, no lo sé.
Ahora, A veces- lo que le pasaba a ella, volviendo al tema, lo que pasaba a ella es que por eso la causa va a quedar en Comodoro Pi, porque la violencia fue en Buenos Aires. Por eso no va a Federal, no va a San Isidro, porque fue antes, durante y después. Esta mujer vivió una espiral de violencia que eso te debilita, ¿o no? Te deja muy, muy débil, muy, muy mal. Sí, yo no tengo tan en claro el tema de las jurisdicciones, porque tengo entendido que la jurisdicción federal... A ver, Nati, le pregunto a la abogada. porque- Le pregunto a nuestra abogada. Nati, ¿vos tenés claro ese Claro, ahí punto? hay que ver que se va a hacer la justicia federal quien lo trate o directamente la justicia según el último domicilio conyugal. Obviamente él al ser presidente... Lo aprobaron el juicio en Comodoro Pi porque él la agredió y le pegó en Buenos Aires, cuando vivía en Puerto Madero. Claro, es por Entonces, jurisdicción, con por el eso- último domicilio conyugal que hayan tenido ellos, puede ser en Olivos, puede ser San En Isidro, Puerto Madero. o puede ser que por las funciones de presidente entre a jugar la justicia federal. Que en eso también te quiero decir que se presentó también justamente un proyecto para poder suspender los beneficios de pensión para los presidentes o vicepresidentes que tengan un juicio penal para que dejen de cobrar lo que es la pensión Mira, gaseable bien. que les queda. Último momento. Sí, Eso eso se- también eso- está bueno. Eso está Debería. bien. Bueno. Eso está muy bien. Vaya a ¿Puedo, trabajar en el puedo puerto. decirte algo? Sí, Jimena. Hay a veces tipos de personalidades, porque yo lo sé, porque convivo con alguien que tiene trastornos de ira y que se pueden tratar psiquiátricamente. Entonces vos estás tratando con una persona que se trata por ese problema. Entonces hay veces que eso puede llevar a que un montón de situaciones violentas. Entonces hay veces que la mujer, no estoy defendiendo a nadie, pero también la mujer se queda cuando vos sabés que la persona que está con vos tiene un problema psiquiátrico. Habría que ver qué diagnóstico tenía Alberto Fernández, si lo tenía en este Ninguno. caso. Bueno, pero hay que ver, porque yo que lo pasé, tengo un diagnóstico de lo que tiene la persona con la que quiero elegir estar, a pesar de que tiene momentos de sus violencias. ¿Y qué lo haces pasó. vos si, Pero no tiene- si no- vivís una situación, perdón que aprovecho ya que estás acá y Obvio. tenemos a Mariela, si te ocurre a vos, si te pasa que esa persona tiene Yo una siempre- reacción violenta, ¿qué o haces vos? sea, ¿Te quedás, te yo vas? empecé a aprender de que, bueno, bien, obviamente con mi profesión, ver que si es conmigo, si esto viene de antes, si esto le pasa en un determinado momento, en qué momento detonaba. Todo eso se llevó muy difícil. a un, bueno, lo estudié Claro. mucho y lo llevé a un psiquiatra y lo trabajamos desde lo que es los trastornos de ira. Y se fue pasando todo eso, y eso pasó y no volvió a suceder. Pero eso es porque Pero- vos lo trabajaste. Bueno, pero este digo, hombre una fue persona elegido que- para ser presidente de la nación. Está Si bien, tuviera pero un problema de ira, estoy no hablando de sería. la pareja en sí, digo, porque a veces la mujer que se queda del otro lado, y esto va para la que está en su casa, puede entender que hay que ver desde qué lugar. Si el tipo es un violento porque de la nada viene y te pega. Está bien, O- yo te entiendo lo que vos ¿me decís, pero entendés voy a lo que yo te aprovechar a quiero Mariela decir? para que me conteste esta pregunta porque se suma lo que la hermana dice. Exacto. Ya se sabe que la relación entre ellos dos era tóxica, ¿no? Entonces, si la relación está fundada y nace porque nace ya en condiciones de una relación tóxica, ¿por qué ninguno de los dos trabaja de alguna manera para sanar, como lo que está sugiriendo acá Jimena? Mariela. Bien, en principio, nosotras desde la perspectiva de género no hablamos de patologizar la violencia. O sea, no hablamos de que la persona que ejerce violencia está enferma o tiene una patología. ¿Sí? Cuando hablamos de trastornos o de síndromes, estamos patologizando la violencia, diciendo que pertenece a determinada condición de salud mental. Esto no es correcto, asociarla a una condición de salud mental es un error muy frecuente, digamos, sobre todo en población que no está formada en salud mental, y es algo que hay que trabajar desde la comunicación precisa. El enfermo, el que padece, digamos, no es netamente un violento ni viceversa, no hay que equipararlos. La persona violenta muchas veces ejerce violencia
como modo de dominación, de control sobre la otra persona. Ahora, la persona que estamos recibe hablando- la violencia, te hago esta pregunta, la persona que recibe la violencia, ¿se encuentra en un estado vulnerable en ese momento generalmente? Porque en el caso de Fabiola, reconoce ella en la entrevista que le hacen, o por lo menos eso está en el legado, que ella comienza a tener problemas con el alcohol, tema delicadísimo, después del 2016 y en el aborto, ¿no? Y luego del aborto, de la pérdida de este bebé a través de un aborto. Reconoce tener problemas con el alcohol. Ya eso te pone en una situación de vulnerabilidad y de absoluta no claridad frente a los hechos que estás viviendo. Total. Y además de una condición humana muy criticada, que es cualquier tipo de adicción, donde vuelvo a la mirada social, esa persona que tiene una adicción le van a tirar con un caño por sobre su Obvio. cabeza, porque se supone que tenemos que ser todos normalmente saludables socialmente, cuando todos sabemos que hay un porcentaje enorme de las poblaciones mundiales con enormes adicciones, sea a las drogas, al alcohol, a la comida, al todo. juego, al sexo, Al trabajo también. al trabajo, a montones de cosas. Pero ponerle que el trabajo te perjudica a vos en lo personal, pero el alcohol, las drogas, el sexo y el juego terminan afectando cualquier todos. tipo de Al relación a núcleo nivel familiar y a la físico. gente. Entonces mi pregunta es, la vulnerabilidad de esa persona, en este caso Fabiola, no le permite ver con claridad lo que está viviendo. Cuando hablamos de consumos, en lo que es las situaciones de violencia por motivos de género, hablamos de un indicador, de una consecuencia de la violencia. Las personas suelen recurrir a los consumos, ya sea el alcohol, las drogas u otro tipo de consumos problemáticos, la comida, por ansiedad, por el estrés que les ¿Qué estamos genera tapando? la violencia. Exacto, por estar angustiadas, por estar, digamos, dependiendo qué tipo de conductas tenga esa persona, para tapar, para escaparse, evadirse de su realidad, genera esta... En este caso, tapar lo que no quiero vivir, lo que no quiero Claro, ver, lo que no porque- quiero compartir, quedarme dormido, no tener que ¿Cómo encarar no? charlas. Pero Sí, Ana también Mar. yo pienso que acá hubo un cóctel explosivo porque Alberto Fernández fue elegido para ser presidente porque se hablaba en ese momento que era un hombre moderado, calmo, ¿no? Tranquilo, que iba a unir. Entonces, y él estaba viviendo en la casa una espiral de violencia que no condicía con su conducta para la gente. Pero te quiero decir Entonces, una todo cosa, eso era Ana Mar, muy claro, fuerte, pues ella, pero que ella no... quedaba muy mal, no podía hacer nada. Bueno, pero está interesante que Mariela haga una observación sobre Sí, eso. sí, sí. Porque en general, te lo pregunto, Mariela, en tu conocimiento, la persona que padece este tipo de conductas, para el afuera es perfecta y adentro tiene todo un mambo interno que es el que no puede manejar. Sí, las violencias por motivos de género son violencias que se han dado puertas adentro de las casas. Siempre. Totalmente. En la mayoría de los casos, digamos, la situación Qué de violencia, tristeza, ¿no? el estallido, la tensión, se da puertas adentro de la casa. Por eso, desde los feminismos luchamos por visibilizar estas situaciones, porque siempre, judicialmente al menos, fueron de instancia privada, ¿no? Pero Se no- daban adentro de las casas. Te quiero mostrar un video y seguimos ahora, pero voy a sumar un video porque te quiero preguntar sobre esto.